Muy buenas, esto es un vídeo de Mentes Aprendiendo. Os hago este vídeo actual de 2023 para que tengáis una lista bastante grande de preguntas. Son 153 preguntas, test y práctico, con su corrección, ¿vale? Esto sería un examen de la OPE de 2021 de acceso libre, ¿vale? Para las personas que aún no están dentro de un hospital trabajando, ¿vale? Ni tienen, lógicamente, plaza en un hospital. Vamos a ir leyendo las preguntas y leyendo las 4 respuestas que nos dan estas preguntas, y seguidamente veremos cuál sería la respuesta correcta. Incluso vamos a poder hablar sobre alguna de ellas para que veáis la diferencia que pone en el temario, para que no equivoquéis a la hora de responder, porque muchas veces cambian una letra por otra en diferente orden de la frase, y eso hace que muchas veces creamos que la tenemos bien y ellos mismos pues provocan que tengamos esa contrariedad a la hora de saber si hemos contestado bien o no, ¿vale? Vamos a ir empezando. Son 153 preguntas, de las que en un examen, en el cuadernillo que nos entregan, son 150 preguntas las que tenemos que contestar, ¿vale? Y las 3 restantes son de reserva. ¿Qué significa? Pues que si anulan 3 preguntas de las 150, tenemos esas 3 preguntas de reserva para si anulan esas 3. Por lo cual, si hay una pregunta que anulen de esas 150, tenemos la primera de reserva. Si anulan una de las 150, 2 de las 150, tenemos la segunda de reserva, y así con la tercera, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. La primera pregunta de este tipo test sería: ¿el derecho a la protección de la salud viene reconocida expresamente en el artículo 43 de la Constitución Española de 1978, pero la ley que tiene por objeto la regulación general de todas las acciones que permitan hacer efectivo este derecho constitucional de los españoles es la Ley 14/1986 del 25 de abril, la Ley Orgánica del 3/2018 del 5 de abril, la Ley del 41/2002 de 14 de abril y la Ley del 13/1995 del 8 de noviembre. Y en este caso sería la Ley 14 de 1986 de 25 de abril. Como vamos a ir poco a poco, podéis incluso parar el vídeo, ¿vale? Y contestarlas poco a poco y pensarlas, no hay problema. Vamos con la segunda pregunta. Esta pregunta es una de las que son bastantes veces las que pueden contestarla en diferentes OPE, y es una de las más importantes en el temario de común. Dice así: sobre la lengua castellana que establece la vigente Constitución Española de 1978, que es la lengua oficial del gobierno y de las instituciones del país, que es la lengua oficial del Estado, que es la única lengua oficial de todos los territorios del Estado, o que todos los españoles tienen el derecho de usarla, pero no el deber de conocerla. Y en este caso la respuesta sería la B, que es la lengua oficial del Estado, ¿vale? Esta es la tercera pregunta. Dice: según la Ley General de Sanidad, ¿quién tiene derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en España? A. Los ciudadanos nacionales o extranjeros que tengan la cartilla de la Seguridad Social. B. Los ciudadanos españoles que tengan cobertura de la Seguridad Social y o de mutuas laborales. Los españoles que coticen por ello en su trabajo o tengan una pensión por invalidez. O D. Todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en territorio nacional. Y por correcto sería la respuesta D. ¿De acuerdo? La cuarta sería: la actual Constitución Española fue ratificada por el pueblo español en referéndum que se celebró el día 28 de febrero de 1978, el 6 de diciembre de 1978
el 1 de enero de 1978 y el 15 de agosto de 1978. En este caso sería la respuesta B, el 6 de diciembre de 1978. Por eso el 6 de diciembre, ¿vale?, celebramos que se ratificó, ¿vale?, se dio, el pueblo validó que la Constitución española se daba por aprobada. La quinta es objeto de la Ley Orgánica 3/2018 que garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución. B, el derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales. C, adaptar el ordenamiento jurídico español al reglamento de la Unión Europea 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de abril de 2016 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y completar sus disposiciones. O D, todas las anteriores son objeto de la Ley Orgánica 3/2018. Y en este caso sería la D, ¿vale? Todas ellas, la A, la B y la C, constituyen la Ley Orgánica del 3/2018. Sexta pregunta. Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, ¿quién debe elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral el plan de riesgo laboral de una empresa? ¿El empresario? B, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. C, los representantes de los trabajadores. O D, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y en este caso el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, ¿vale? El grupo en el que se establece el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Séptima. El celador o celadora en el ejercicio de su trabajo puede tener acceso a datos personales de los pacientes y usuarios como el nombre, el número de identificación personal, edad o número de historia clínica. Ello le obligará, según la ley orgánica del 3/2018, a la debida confidencialidad, al secreto profesional, al registrarlo todo en una libreta o en un medio digital para no olvidarlo, o la D, a pedirle permiso al paciente o usuario para manejar estos datos. Y en este caso la debida confidencialidad. Lógicamente el celador está obligado como personal no sanitario también a guardar esos datos en confidencialidad para no decírselo a nadie del exterior, a ninguna otra persona que no sea el paciente y posiblemente a sus familiares que eso conlleve, ¿vale? ¿En qué norma legal se recoge expresamente el principio de autonomía de la persona, expresando en términos de que el paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente después de recibir la información adecuada entre las oposiciones clínicas disponibles? Pues la dice en la Constitución Española de 1978, en la Ley 41/2002 del 14 de noviembre, en la Ley 14/1986 de 25 de abril o en la Ley de Salud de Andalucía. Y en este caso en la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, ¿vale? Al final estas son leyes que tenemos que aprender muy bien porque nos pueden, como veis, preguntar bastante por legislación y temario común, sobre todo temario común, y esto tiene que ver también, puede estar específico en el temario del celador, ¿vale? Del específico. Pregunta 9. Uno de los principios de la Ley 41/2002 dice textualmente que toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere con carácter general el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. ¿Qué principio bioético reconoce este derecho?
el principio de autonomía, el principio de beneficencia, el principio de justicia distributiva y el principio de no maleficencia, y en este caso el principio de autonomía. Según la Ley 41/2002, en su artículo 17, sobre quién recae la responsabilidad de custodiar las historias clínicas de los centros sanitarios, pues recae o en la unidad de atención al profesional, la unidad de admisión y documentación clínica, el archivo de historias clínicas o la dirección del centro sanitario, y en este caso la dirección del centro sanitario. Aunque a veces pues el archivo de historias clínicas puede hacernos pensar que es el que tiene que custodiar, ¿vale? Pero en este caso, recordarlo bien, es la dirección del centro sanitario. Es la mayor autoridad la cual tiene que guardar esa historia clínica del paciente. Según establece la Ley General de Sanidad del 14/1986, ¿a qué organismo competente las actuaciones que se realicen con materia de vigilancia y control de los posibles riesgos para la salud derivados de la importación, exportación o tránsito de mercancías y de tránsito internacional de viajeros? Al Ministerio de Asuntos Exteriores, a Sanidad Exterior, a cada Consejería de Salud o asimilada en competencia de la comunidad autónoma, al Centro Nacional de Epidemiología, Medicina Tropical, encuadrado en el Instituto de Salud Carlos III, y en este caso a la Sanidad Exterior, ¿vale? Son derechos de los trabajadores recogidos en el artículo 14 de la Ley del 31/1995 de prevención de riesgos laborales y en los términos previstos en el citado texto todos los siguientes excepto, ¿vale? Hay una mal: formación en materia preventiva, vigilancia de su estado de salud, información, consulta y participación e indemnización en caso de daños. Y en este caso, indemnización en caso de daños, ¿vale? La demás, formación en materia preventiva entra, vigilancia de su estado de salud corresponde a ello, porque todos los trabajadores tienen una vigilancia de su estado de salud, por eso se hacen chequeos, o información, consulta y participación, ¿vale? En este caso, la que no entraría sería la indemnización en caso de daños. ¿Qué artículo de la vigente Constitución Española de 1978 establece que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social? En el artículo 13, en el artículo 18, en el artículo 14, en el artículo 20, y aquí está bastante claro que es la C, el artículo 14. Yo para este artículo me enseñaron que para la igualdad, porque lo que habla es de la igualdad del español, ¿vale? Del español, si sumamos el 1 y el 4, que es del artículo 14, queda en impar, queda en 5, sería desigualdad. Y entonces aquí estamos hablando de lo contrario, de la igualdad. Entonces, para que nos acordemos de ello, si lo que queremos es tener un artículo ante la igualdad que no rechace ni raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, si nos acordamos del 14, que sumándolo son 5 y es impar y no es igualitario, pues aquí ya tenemos cómo saber que es el artículo de la igualdad, por cómo suma, ¿de acuerdo? Si queréis esa anotación, yo lo aprendo muchas veces así en los artículos para que no se me olviden, porque son muchos de ellos muy importantes, ¿de acuerdo? El 14, el celador o la celadora como trabajador en el ámbito sanitario, especialmente cuando lo hace en unidades asistenciales como un centro de salud o una planta de hospitalización, puede acceder a los contenidos de las historias clínicas de los pacientes o usuarios.
No, salvo que se le permita expresamente el paciente o usuario titular de este derecho. No, nunca. Sí, pero el acceso estará restringido a las historias clínicas de los pacientes que manejen su trabajo diario. O no, salvo que el paciente o usuario ya haya fallecido. Y en este caso, la B, nunca. No, nunca, ¿vale? Según la Ley 41/2002, ¿a quién corresponde la gestión de la historia clínica en los centros sanitarios con pacientes hospitalizados? A la unidad de atención profesional, esta por lo visto se ha repetido, ya lo sabéis, a la unidad de atención al profesional, a la unidad de admisión y documentación clínica, al archivo de historias clínicas o al director del centro sanitario. A la unidad de admisión y documentación clínica. Como veis, pueden preguntar casi parecido, incluso con las mismas respuestas, pero en este caso cambia la respuesta, ¿de acuerdo? Antes nos preguntaba quién custodiaba la historia clínica y era el centro sanitario, ¿de acuerdo? Y aquí a quién corresponde la gestión de la historia clínica y aquí corresponde a las unidades de admisión y documentación clínica. 16. Para movilizar un paciente encamado hay que tener en cuenta que el estado del paciente, B, si el paciente está en condiciones de colaborar, C, que la enfermera debe indicarnos si se puede llevar a cabo la movilización de todas las respuestas anteriores son correctas y en este caso está bastante claro. Tanto el estado del paciente como las condiciones si el paciente puede colaborar o que la enfermera debe indicarnos si se puede llevar a cabo la movilización del paciente, por lo cual todas son correctas. 17. Una cama de uso hospitalario debe tener las siguientes características: debe estar equipada con ruedas, debe poseer sistema de freno para bloquearla, debe poseer un colchón articulado y las respuestas A y B son correctas. Y en este caso las respuestas A y B son correctas. 18. Señale la respuesta correcta respecto a celador o celadora en una unidad de farmacia. Lleva los pedidos a las unidades destinadas, embolsa la unidosis, ayuda en la realización de los preparados farmacéuticos y todas las respuestas anteriores son correctas. Y en este caso lleva los pedidos a las unidades destinadas, ¿de acuerdo? Un celador o celadora puede llevar los pedidos a las unidades destinadas. 19. En relación a los pacientes fallecidos, el celador o la celadora A, no debe estar presente cuando se vaya a amortajar al fallecido. No debe estar presente cuando se vaya a amortajar al fallecido, en este caso. Solamente se encargará de trasladar los cadáveres al mortuorio, informará a los pacientes de las causas de la defunción o ayudará a la enfermera o auxiliares a amortajar. Y en este caso, debe es una función del celador ayudar a la enfermera o auxiliares a amortajar al fallecido, al paciente fallecido. La movilización del paciente encamado previene las úlceras por decúbito, mejora la respiración del paciente, ayuda a mantener el tono muscular. Todas las respuestas anteriores son correctas. Y aquí está bastante claro que todas las respuestas son correctas. El traslado de un paciente en silla de ruedas exige saber que se debe empujar el carro por detrás, el celador o celadora debe entrar en el ascensor antes que la silla, el celador o celadora debe salir del ascensor después de la silla, o las respuestas A y B son correctas. Y está perfectamente claro que debe empujar el carro por detrás y debe entrar al ascensor antes que la silla, porque la C está mal hecha. No debe, ¿vale? No debe salir del ascensor después de la silla, sino que tiene que ir delante, igual que entra antes él que la silla, él debe salir o ella debe salir antes que la silla, ¿de acuerdo? En un almacén la clasificación del Pareto ordena los artículos por
tamaño, caducidad, flujos de entrada y salida, accesibilidad, ¿vale? La información a los usuarios que debe brindar el celador o celadora de consultas externas no debe de estar referida a ubicación de las unidades del centro, información sobre los horarios de las diferentes unidades, información a los pacientes sobre los resultados de los análisis y pruebas complementarias, información a los pacientes y familiares sobre los horarios de visita, y en este caso, información a los pacientes sobre los resultados de los análisis y pruebas complementarias. Si el celador de la unidad de hospitalización recibe la orden por parte del supervisor o supervisora de administrar la medicación a un paciente encamado, ¿cuál debe ser su manera de proceder? La A, no debe administrar medicación. B, no debe administrar inyectables pero sí medicación oral. No debe administrar medicación oral pero sí inyectable, y todas las respuestas anteriores son correctas. Y está claro que no debe administrar ninguna medicación, puesto que no es no tiene título de sanidad, ¿vale? El celador o celadora de la UCI y hospitalización debe de saber que las centinelas de cama son, y esta pregunta sale mucho en examen: A, almohadillas de polietileno hinchadas con aire y ubicadas a los lados de las camas para prevenir lesiones y caídas, barras de tracción, timbres e interruptores de luz. Todas las respuestas anteriores son correctas. En este caso sería son almohadillas que se ponen a los lados de la cama para prevenir lesiones y caídas. ¿Qué tareas se les pueden encomendar a un celador o celadora de quirófano durante una intervención quirúrgica? Transporte de biopsia intraoperatoria a la unidad de anatomía patológica. Las respuestas A y C son correctas. Transporte de aparatos diagnósticos, y todas las respuestas anteriores son correctas. Pues aquí está bastante claro también que sería la B, tanto el transporte de biopsias como el transporte de aparatos diagnósticos. ¿Qué posición deberá de tener el paciente durante el transporte hasta la sala de pruebas diagnósticas cuando se tenga sospecha de un posible traumatismo cerebral o medular? Horizontal con tronco alineado, decúbito supino con piernas flexionadas, decúbito prono, y ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Y en este caso sería horizontal con tronco alineado. ¿Cuál de las siguientes no es una norma básica de higiene a considerar por el celador o celadora durante la jornada laboral? Cubrir heridas y lesiones con apósitos impermeables, no trabajar con anillos y otras joyas puestas, utilizar guantes en el transporte de muestras y utilizar el móvil siempre con guantes puestos. Lógicamente, utilizar el móvil siempre con guantes puestos no tiene aquí ninguna lógica. En la transferencia del paciente entre unidades señale la respuesta correcta. A. El celador o celadora verificará un número de historia y datos personales del paciente antes del traslado. El celador o celadora contará siempre con el médico responsable de la unidad receptora para avisar del traslado. El celador formalizará el traslado en el programa informático de gestión de cama, y todas las respuestas anteriores son correctas. En este caso, el celador o celadora verificará el número de historia y datos personales del paciente antes de trasladarlo, lógicamente porque puede llevarte un paciente incorrecto. El celador o celadora en la unidad o servicio de farmacia realizará ¿cuál de las siguientes actividades? ¿Cuál de estas actividades hará en servicio de farmacia el celador? Pues transportar el material dentro de la farmacia, movilizar el material pesado, dispensar la medicación a los pacientes ambulatorios, y las respuestas A y B son correctas. Y en este caso es la D. Transportará el material dentro de la farmacia y movilizará el material pesado. ¿Cuál de las siguientes es una actividad que habitualmente realiza el celador o celadora de la unidad de salud mental
vigilar el orden y la armonía entre los pacientes, ayudar al resto del equipo en el aseo de los pacientes que lo necesiten, trasladar pacientes a las unidades y consultas del centro que sea preciso, y todas las respuestas anteriores son correctas. Y todas las respuestas son correctas, sería la D, ¿verdad? Cuando un celador o celadora traslada a un paciente desde una unidad a otra, deberá tener en cuenta cuál de los siguientes aspectos: determinar con anterioridad con el personal de enfermería el momento del traslado del paciente para hacerlo lo más ágil posible, planificar el traslado de los familiares del paciente, las condiciones meteorológicas, o ninguna de las respuestas anteriores es correcta, y en este caso determinar con anterioridad con el personal de enfermería el momento del traslado del paciente para hacerlo lo más ágil posible. Cuando se trata de un paciente ingresado en una UCI y que está intubado, al cual hay que realizarle cambios posturales u otro tipo de movilizaciones, deberá el celador o celadora participar en la realización de movilización del paciente al tratarse de una situación bastante delicada en este caso. No, el celador no participa, solo se encargará el personal sanitario. Sí, pero con muchísima precaución y cautela, siguiendo las instrucciones del personal sanitario. No, en ningún caso. Y la movilización del paciente siempre competencia del celador o celadora, independientemente de la situación vital del paciente. Lo cual, sí, pero con muchísima precaución y cautela, sabiendo las instrucciones del personal sanitario, o sea, de la persona que le indique al celador cómo debe hacer el movimiento. Se encuentra entre las funciones del celador o celadora vigilar el comportamiento de los pacientes. No, es función exclusiva de la supervisión de la enfermería de las distintas unidades. Sí, pero solo en el caso de que así se lo encomiende la supervisión de la unidad. Es función de servicio de seguridad, y sí, es una de las funciones del celador. Perfectamente es una de las funciones que tiene de tantas el celador o celadora. Cuando un celador o celadora traslada a un paciente de una unidad a otra para realizarle una prueba complementaria, deberá llevar algún tipo de documentación referente al paciente, siendo datos confidenciales del mismo. No, no corresponde al celador portador documentación alguna relativa al paciente. B. Portará la documentación clínica precisa que le proporcionará la enfermería de la planta que proceda. C. Portará la documentación clínica precisa que le proporciona la enfermería de la unidad de destino. O D. En este caso aquí había una errata. Solo portará documentación con los datos personales del paciente, en ningún caso documentación clínica. Y en este caso sería la B. Portará la documentación clínica precisa que le proporcionará la enfermería de la planta que proceda. Lógicamente tiene que llevar algún tipo de documentación clínica de ese paciente. 36. ¿Cómo debe ser la señalización de salvamento o socorro en el centro de trabajo? A. Redondas con el pictograma en negro sobre fondo amarillo. B. Triangulares con el pictograma azul sobre fondo naranja. C. Rectangulares o cuadradas con el pictograma en blanco sobre fondo verde. Y D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Y en este caso sería la D. Cuando esta es una de las preguntas que suele caer bastante. ¿Cómo debe ser la señalización de salvamento o socorro en el centro de trabajo? Con rectangulares o cuadradas, con el pictograma en blanco sobre fondo verde. ¿Qué tipo de fuego es el que... Perdonar, ya la sabemos, pero bueno. ¿Qué tipo de fuego es el que, dada la situación en poca gravedad, puede ser neutralizado con los medios materiales y humanos disponibles en el lugar de trabajo y próximo al lugar de accidente? Emergencia final, emergencia parcial, emergencia general, conato de emergencia. Y en este caso habíamos dicho que era un conato de emergencia. En caso de evacuación por incendio de un centro sanitario, se deberá proceder a: dirigiendo a los ocupantes a los sótanos del edificio, dirigiendo a los ocupantes hacia el exterior del edificio, a los puntos de reunión,
dirigiendo a los ocupantes a las terrazas superiores del edificio por las escaleras, o se debe aconsejar permanecer en el puesto de trabajo hasta que llegue la ayuda del exterior. Y en este caso dirigiendo a los ocupantes hacia el exterior del edificio a los puntos de reunión. ¿Cuál deberá ser nuestra actuación en caso de incendio? Se cerrarán puertas y abrirán ventanas para evitar la expansión del humo y el fuego y su afectación a los pacientes y al personal. Se mantendrán a los pacientes en su habitación hasta la llegada de los bomberos. Los profesionales que detecten un incendio en su primera fase deberán intentar la extinción con los medios portátiles de su zona, como los extintores, garantizando la seguridad de los usuarios o pacientes y la suya propia, o todas las respuestas anteriores son falsas. Y en este caso lo que tenemos que hacer es intentar la extinción con los medios que tengamos portátiles, como los extintores, de apagar ese fuego. Podemos decir que una de las principales ventajas del trabajo en equipo no incluiría permitir una mejor organización y reducir carga de trabajo, aumentar la motivación de los profesionales. El trabajo, la reflexión y la discusión conjunta producen mejores resultados y redundar en mayores beneficios económicos para el grupo. Y en este caso, redundar en mayores beneficios económicos para el grupo no está incluida. ¿Cómo se podría definir el lavado de manos? En este caso, en la eliminación de microorganismos que contaminan las manos, en la eliminación de suciedad y parte de los microorganismos que puedan estar en las manos utilizando agua o jabón no aséptico, en la que se consigue utilizando un producto aséptico, bien sea solución hidroalcohólica o jabón antiséptico, o en la reducción del recuento bacteriano en las manos realizando una frotación antiséptica. Pues en la B, en la eliminación de suciedad y parte de los microorganismos que puedan estar en la mano utilizando agua y jabón no antiséptica. Respecto a las personas, respecto a las recomendaciones para el uso de guantes, no se considera necesario su uso cuando se pueda contactar con sangre, cuando hemos tocado una zona sucia y vamos a tocar una zona limpia, cuando circulemos por las diferentes zonas del centro, o es posible el lavado de guantes si se van a utilizar con otro paciente. Vamos, es una locura, algunas respuestas son una locura. Lógicamente, cuando circulemos por las diferentes zonas del centro no nos hace falta ningún tipo de guante. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. El uso de guantes reemplaza la necesidad de una correcta higiene de manos. Cuando nos retiramos los guantes es posible que se contaminen nuestras manos. No hay diferencia en la localización de las manos de aquellas personas que utilicen anillos, y es una recomendación mantener el borde natural de las uñas por debajo de los 4 milímetros de la longitud. Y en este caso, la B, cuando nos retiramos los guantes es posible, lógicamente, que nos contaminemos nuestras manos de la suciedad, de los líquidos, de lo que hayamos tratado con el paciente y esos guantes hayan tocado. Respecto a la vigilancia epidemiológica, no es cierto que A. En un sistema de vigilancia creado por la pandemia de la COVID-19 para poder hacer un seguimiento, y su finalidad es recoger información de los nuevos casos para definir estrategias de prevención y control o establecer medidas sobre los contactos o el medio. B. La vigilancia epidemiológica es la observación sistemática, activa y prolongada de la presencia y distribuciones de una enfermedad dentro de una comunidad y de los factores que influyen en el riesgo de presentarla. C. El objeto fundamental de la vigilancia de las infecciones nosocomiales es la prevención y control de dichas infecciones en los pacientes y en todo el personal que pueda verse
involucrados en el cuidado y la atención del paciente. O la D. La vigilancia consiste en recoger, procesar, analizar, interpretar, presentar y difundir de manera sistemática y continua los datos sanitarios, incluidos los estudios epidemiológicos relativos a las categorías de enfermedades transmisibles, en particular los relativos a la forma de propagación temporal y espacial en estas enfermedades. Y en este caso, es un sistema de vigilancia creado por la pandemia de la COVID-19 para poder hacer un seguimiento, y su funcionalidad es recoger información de los nuevos casos para definir estrategias de prevención y control o establecer medidas sobre los contactos o el medio. 45. En relación con la retirada del EPI, equipo de protección individual, tras la atención de un paciente de COVID-19, se procede de la siguiente manera. A. Se retiraría primero la bata, las calzas, el gorro, la mascarilla FFP2, protector ocular, pantalla y guantes. La B. Bata, gorro, mascarilla FFP2, protector ocular, pantalla, guantes y calzas. C. Guantes, bata, calzas, gorro, protector ocular, pantalla y mascarilla FFP2. D. Guantes, calzas, bata, gorro, mascarilla FFP2 y protector ocular, pantalla. Aquí lo tenemos que tener muy claro. Se quitan los primeros los guantes, la bata, las calzas, el gorro, el protector ocular, la pantalla y la mascarilla FFP2. Lo último, la mascarilla. Lo primero, los guantes, la bata, las calzas, los gorros, el protector ocular y por último las mascarillas. En los casos de aislamiento estérico no se incluye la siguiente medida. Entérico, perdón. Uso de bata de aislamiento y guantes, uso de mascarilla quirúrgica, se recomienda una habitación individual, desinfección adecuada del baño cuando sea preciso. Y en este caso el uso de mascarilla quirúrgica, siempre. Según la clasificación de el ACRAF 1981 y la Organización Mundial de la Salud, son actividades preventivas con poca o nula eficacia probadas en la prevención de las infecciones nosocomial, la esterilización y desinfección. B. Higiene de manos de los profesionales sanitarios. C. Técnicas de aislamiento preventivos. Y D. Desinfección de suelos, paredes y lavado. Y en este caso, la desinfección de suelos, paredes y lavado. ¿Cuáles serán los eslabones de la cadena epidemiológica sobre los que es preciso actuar en la prevención de las infecciones nosocomial? A. Infección, periodo de incubación y enfermedad infecciosa. B. Huésped, portador, localizador y periodo de incubación. C. Mecanismo de transmisión, portador, localizador. D. Agente infeccioso, mecanismo de transmisión y receptor o huésped. Y en este caso, agente infeccioso, mecanismo de transmisión y receptor o huésped. La 49, la posición ideal para un paciente que presenta disnea es decúbito supino, posición de Sims, posición de Trendelenburg y posición de Fowler. Y en este caso, posición de Fowler. Y 50, si el enfermo se encuentra semisentado con las piernas ligeramente flexionadas, los pies en flexión dorsal y la cabecera levantada formada en un ángulo de 45, la posición la denominamos como posición de Fowler, posición de decúbito lateral, posición de Sim o posición de Morestin. Y en este caso es una posición de Fowler. También es una posición para cuando intubamos a los pacientes. Esta sería la primera parte de este tipo test. Como hay muchas preguntas, para que no sea muy pesado, cortamos esta primera parte y seguimos en la pregunta 51 en el segundo vídeo.